recién estábamos hablando de Eduardo Josami, ¿no? Una de las pérdidas importantes de las últimas horas, y me gustaría que desde su mirada, su interpretación, pueda también recordar esta figura tan importante que nos ha dejado, ¿no? No, te agradezco muchísimo. Tuve una relación con Eduardo de casi 40 años. Lo conocí al poco tiempo que él salió de la cárcel. Fue preso político durante 9 años, preso de la dictadura. Eduardo ha sido y seguirá siendo una personalidad que marca lo más extraordinario de las tradiciones políticas y culturales de la Argentina. Allí por los años 60, cuando el Che estaba en Bolivia, el único argentino mencionado por el Che en su diario es Eduardo Josami, que estaba ya en Bolivia preparado para encontrarse con el Che cuando, bueno, aquello terminó como terminó. Después Eduardo durante muchos años ejerció el periodismo, fue fundador del sindicato de periodistas, profesor universitario, tiene una extraordinaria formación en economía, después en sociología, legislador de la ciudad de Buenos Aires allí en los difíciles años 90, fue director del Centro Cultural Adolfo Conti en la ex-ESMA durante todo el gobierno de Cristina Kirchner, miembro fundador de Carta Abierta, dirigió el área de derechos humanos en el Ministerio de Defensa cuando el ministro fue Agustín Rossi, y aparte de todo un hombre íntegro, un hombre que recorrió los años más tumultuosos, complejos y apasionantes de la historia argentina, quizás uno de los últimos, ¿no? A veces uno no dimensiona lo que significa que personalidades del calibre de Eduardo nos dejen, ¿no? Nos volvemos más pobres todos nosotros. Su esposa Lila, que fue detenida desaparecida en la ex-ESMA y sobrevivió, una pareja que empezó allí en los años 60 y que siguió hasta el día de hoy. Su hermano, no puede ser una familia importante, la de Josami, su hermano fundador y rector durante mucho tiempo de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, en fin. Y Eduardo, un gran constructor de espacios de participación, hasta el último día de su vida siguió activo. Yo tuve el honor de presentarle, junto con Mercedes Marcó del Pont, su último libro en la Feria del Libro, un libro que se llama De Alfonsín a Milei, y es el recorrido de los 40 años de la democracia argentina, un libro que él escribió ya casi con entre 83 y 84 años, iba a cumplir ahora 85, o sea, hasta el último segundo de su vida respiró el aire del desafío político, de la vida democrática, de las viejas utopías, en fin, la verdad que ahora termino con ustedes y estoy yendo hacia la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo vamos a despedir. Un imprescindible, alguien que es fundamental para... Imprescindible, tiene una gran obra sobre Rodolfo Walsh, sobre Cook. La verdad que la trayectoria de Eduardo es impresionante porque recorrió muchos ámbitos diversos de la vida política, cultural, universitaria argentina. Tiene un libro tremendo sobre sus 9 años de preso político. También hay que tratar de imaginar por un instante lo que significa haber atravesado ese periodo de su vida y haberlo hecho con una entereza tremenda. En fin, esos son, que me disculpe que el que arruina esa palabra, verdaderos héroes de la vida colectiva argentina, ¿no? Claro, tal cual. Y hablando de estos que arruinan las palabras, estamos hablando de este momento tan difícil que tenemos los argentinos, y haciendo alusión también a Josami, la última entrevista que hicimos con nosotros aquí, que hizo con nosotros en Más Preguntas que Respuestas, Eduardo Josami decía que cada vez está más claro que el gobierno de Milei es contra el pueblo, ¿no? No, a ver, esto es una infamia. Estamos viviendo un momento de una oscuridad como la verdad uno no imaginaba ya vivir en la Argentina, salvando las distancias, el horror, las muertes, los desaparecidos, etcétera, de la dictadura militar. Este es el momento más terrible porque estamos gobernados por una camarilla de destructores seriales que a su vez son absolutamente insensibles. Milei acaba de ir, entre comillas, vamos a ponerlo así, a ver, como un observador más, los incendios en Córdoba, y no tuvo ni siquiera la calidad humana de bajar para saludar a los bomberos, que esos sí que son héroes, que pusieron el cuerpo, que arriesgaron su vida durante un montón de días, y nada, es como si los seres humanos le fueran distantes, una insensibilidad como pocas veces se vio.
lo que está haciendo con las universidades. Bueno, ahora el miércoles que viene va a haber movilizaciones gigantescas en todo el país en defensa de una de las grandes virtudes de la Argentina, que son sus universidades públicas. Mar del Plata tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, es una universidad fundamental para todo lo que es la vida no solo de Mar del Plata, sino de los poblados que recorren y que se vinculan con todo ese mundo universitario, cultural. Está destrozando la ciencia, está destrozando, por supuesto, de una manera incremente el salario de los argentinos y argentinas, está llevando a la Argentina a niveles de pobreza que van a ser superiores a ese momento único e inédito que fue el de 2002. Está destruyendo, recién venía caminando y un vecino que es un tornero, que su padre fue tornero, que su abuelo fue tornero, le pregunté, ¿cómo andás? Me dice, mira, hasta el año pasado es un tornero fino, de esos oficios increíbles. Mis principales clientes tenían que ver con la obra pública, porque me pedían justamente piezas muy particulares, que es gente como el que tiene un oficio de esta naturaleza hoy puede seguir haciendo en la Argentina. Ahora no hay trabajo, o sea, nos están matando. Agreguemos lo que está haciendo con los jubilados, la vergüenza del asado en Olivos, después de haber sostenido el infame veto de un aumento miserable para los jubilados, el veto que va a ejercer sobre el presupuesto universitario ahora, y podríamos seguir la distancia absoluta con las provincias, como si no existiese el país. Eso es Milei, ese es su gobierno, un gobierno de depredadores seriales, ¿no? Los Caputo, los Sturzenegger, que ya han pasado por la historia argentina, ya los conocemos. Sturzenegger, Caputo, responsables de la deuda infame con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, ojalá, entre comillas, aprendamos algo, ¿no? Los argentinos y argentinas, de este tipo de experiencia, de haber puesto una mayoría increíble el voto a un personaje que va a las Naciones Unidas e insulta a más de 190 países, todos juntos, diciéndole, yo soy el genio de la vida universal y les vengo a traer la verdad, y ustedes son unos infames, son unos socialistas excrementales, y esas palabras que usa terribles y que naturaliza las cosas más horribles. Bueno, la verdad que cuando me preguntan por eso no puedo dejar de sentir que algo terrible está sucediendo, la destrucción de la cultura, del INCA, del Instituto de Teatro. Miren para cualquier lado y todos los índices de la Argentina, salvo el índice que él dice que es el del presupuesto, el del ajuste, y del qué sé yo, del cero no sé qué cuánto, que se está construyendo sobre una, en realidad, postergación de una deuda que cuando venga va a ser un tsunami. Bueno, todo lo demás está destrozado. La gran pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo llega a ser presidente alguien de esta característica? ¿Cómo es posible? ¿Qué sociedad tenemos para que pueda generar este tipo de presidente, no? A ver, no hay una respuesta lineal, no se trata de echar culpas simplemente ni a unos ni a otros, tiene que ver con muchos cambios que se han venido produciendo, no solo en la sociedad argentina, sino a nivel global. Vemos cómo se expanden como reguero de pólvora en muchas partes del mundo las extremas derechas. Ahí tendríamos que ver las consecuencias, el impacto enorme de la pandemia, sobre todo en los más jóvenes, los cambios tecnológicos, los cambios en las formas del trabajo, los cambios en las formas de la representación política, los cambios en las estructuras identitarias dentro de los países, y la crisis permanente de una Argentina que hace mucho tiempo que no termina de saldar sus cuentas en el sentido más profundo del término, sus cuentas políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, el monstruo alimentado por espacios comunicacionales que se han dedicado a sostenerlo y alimentarlo persistentemente. Pero sería por una larga conversación. Parte de eso espero poder conversar el viernes de la semana que viene en Santa Clara del Mar. Te voy a dar una charla. El próximo viernes a partir de las 7 de la tarde en esta conferencia en Santa Clara, justamente
tratando de entrar en contacto con gente para poder reflexionar sobre lo que está pasando en la Argentina, ¿no? A ver, yo creo que de eso se trata, de encontrarse, de conversar, de escuchar. A mí me parece fundamental y asumo dentro de lo que puedo mi propia responsabilidad de poder participar de este tipo de iniciativas que me resultan muy significativas. Hoy más que nunca hay que salir de la desesperanza, de la desolación, de esa especie de sensación de perplejidad en la que todos entramos a partir del primer día del gobierno de Milei, desde el día que juró de espaldas al Congreso de la Nación. Bueno, hay que salir de la perplejidad, de la desesperanza, de la desolación, y hay que reconstruir algo clave que la Argentina sigue teniendo valores internos muy muy importantes. Yo hablaba de Eduardo Josami. Eduardo Josami fue parte del movimiento de derechos humanos, fue director de la Goldo Conti, la ex-ESMA, y la Argentina tiene hacia el mundo un virtuosismo enorme en relación a los derechos humanos que precisamente Milei, Villarruel y todo el negacionismo quiere tratar de destruir. Pero me parece que hay reservas políticas, sociales, para poder enfrentar el daño que está generando esta política de destrucción de la vida económica, de la vida social, de la vida cultural. Yo tengo confianza en que hay una reserva muy potente en la sociedad argentina, que la ha expresado en otras ocasiones de su historia y que va a aparecer. El miércoles que viene vamos a tener una muestra muy clara de eso. Va a haber solamente en Buenos Aires más de 1 millón de personas, después en casi todas las ciudades del país donde hay universidades nacionales, porque recordemos que las universidades nacionales están desde Jujuy a Tierra del Fuego, que en la provincia de Buenos Aires hay muchas universidades nacionales, incluyendo la de Bahía Blanca, la de Mar del Plata, obviamente la Universidad de Buenos Aires, las muchísimas universidades del Gran Buenos Aires, de ciudades del interior de la provincia, y en cada provincia hay al menos una universidad nacional gratuita, es decir, todos los argentinos y argentinas tienen el derecho de acceder a la universidad y estudiar de forma gratuita en una universidad nacional pública de calidad. Las universidades públicas de Argentina están extraordinariamente bien consideradas a nivel global. Esto no lo digo porque me lo contaron. He tenido a lo largo de 40 años de mi experiencia universitaria la posibilidad de estar en diversas universidades de diversas partes del mundo. Y en todas esas universidades el reconocimiento por los profesionales formados en nuestras universidades públicas es impresionante. Dejar que destruyan la universidad pública es algo imperdonable, porque la universidad es movilidad social ascendente, es la posibilidad de que por primera vez una generación que nunca sus padres ni sus abuelos tuvieron la oportunidad de acceder a la universidad desde hace unos años, porque se abrieron múltiples universidades en barrios populares, tienen posibilidad de acceder a la universidad. En fin, la verdad que podemos estar todo el día conversando de lo que hay que defender y de lo que hay que reconstruir, y que la Argentina tiene horizontes porque tiene con qué. Ricardo, la última, ¿cómo se hace para reconstruir o construir ante un gobierno que viene a destruir? Primero defendiendo la vida democrática, porque hay algo que no es menor. Cada vez que Milei o alguno de los que lo rodean dicen que son portadores de la verdad, que todo el que piensa diferente es un excremento, es una rata, es lo que sea, eso se llama fascismo. Eso es el fascismo. El fascismo es el pensamiento único. El fascismo es aquel que no acepta las diferencias. La democracia es el hábitat natural de la diversidad, de la complejidad que constituye la vida social compartida. La democracia no es el lugar donde todos pensamos lo mismo, donde todos vestimos de la misma manera, donde todos nos declamamos somos libertarios, viva la libertad carajo. La democracia es que haya conservadores, liberales, peronistas, socialistas, de izquierda, de derecha, que todos defiendan el derecho al otro a defender sus ideas y a expresarlas públicamente. Y la democracia es también justicia social. La democracia es también la posibilidad de movilidad social ascendente. Si alguien dice que la justicia social es una corrupción de una sociedad, está rompiendo algo que es clave y que está en nuestra Constitución, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el gran artículo
de los derechos sociales en la Argentina. En fin, me parece que se trata de ir por ese lado. Yo creo que hay muchos argentinos y argentinas que no son peronistas, que no son kirchneristas, que sin embargo están sufriendo el brutal impacto de las políticas arrasadoras del gobierno de Milei. Impacto económico, impacto en sus pueblos porque no hay obra pública, en sus provincias. Entonces me parece que también hay de a poquito, ¿no? De a poquito un despertar. Ya esos índices de reconocimiento que tenía, todas las encuestas están mostrando que hay una caída sistemática y vertiginosa. Los últimos datos de pobreza que son del primer semestre, que si eso sigue creciendo, porque sigue creciendo el costo de vida, sigue creciendo lo inaccesible de la comida, de lo básico para millones y millones de argentinos que no comen todos los días. Hay prácticamente 1 de cada 5 argentinos y argentinas que no es que es pobre, es indigente. Eso significa que no come todos los días, que no tiene ningún servicio garantizado. Entonces creo que hay una responsabilidad de todos los argentinos y argentinas que creen en la democracia, que creen en los derechos, que creen que la igualdad no es una palabra vacía, sino que una sociedad más igualitaria es una sociedad mejor, porque abre virtuosamente el derecho de todos a tener una vida más digna. Me parece que eso va a ir creciendo y que más temprano que tarde la Argentina genuina, la democrática, va a volver a reconstruirse y va a seguir caminando hacia su futuro. Ricardo, gracias por el contacto con más preguntas y respuestas. Sí, lo esperamos aquí el 5 de octubre, es lo que sería el próximo viernes. El 4, perdón. El 4 de octubre a partir de las 7 de la tarde en Santa Clara del Mar. Un abrazo grande. Eso es. Abrazo grande. Así pasaba Ricardo Foster en Más Preguntas que Respuestas.